Bienvenidos, esto es El Vino es el Pretexto, un podcast de Bon Vivant. Entre esculturas, historias y barricas, descubrimos el arte de Otazu, en Navarra. Hoy visitamos un lugar en donde el vino se inspira en el arte y el arte se embriaga de vino. ¿Listos para viajar sin movernos de casa por ahora? Comencemos. Este podcast es posible gracias a Bon Vivant. Descubre experiencias únicas de vino, gastronomía y cultura. En el corazón de Navarra, a solo unos kilómetros de Pamplona, se encuentra el Pago de Otazu, un lugar singular donde el vino, la historia y el arte conviven en armonía perfecta. Otazu es una de las pocas bodegas en España reconocidas por la prestigiosa denominación Vino de Pago, destacando por sus excepcionales condiciones de terroir. Sus viñedos están protegidos por las sierras del Perdón y del Sarbil y el río Arga, creando un microclima ideal que permite a las uvas Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Chardonnay y Merlot desarrollar características únicas y memorables. Pasear por Otazu es experimentar una simbiosis entre tradición y modernidad. Sus instalaciones integran magistralmente la arquitectura histórica del siglo XII con edificaciones contemporáneas, creando un recorrido que sorprende tanto al amante del vino como al aficionado del arte. Esculturas monumentales como los maravillosos guardianes de Xavier Mascaro que vemos en la entrada y que custodian celosamente la bodega y los vinos. Obras de artistas reconocidos internacionalmente salpican los jardines y viñedos, haciendo que la visita a esta bodega sea una experiencia sensorial completa. En Otazu, el vino madura pacientemente en barricas de roble francés, revelando aromas y sabores complejos que expresan la esencia misma del entorno. Frutas negras maduras, notas minerales y matices especiados que evocan el paisaje navarro. Navarra también es gastronomía, y Otazu ofrece un maridaje excepcional donde la estética de la comida es también una obra de arte. Cada plato es cuidadosamente pensado para potenciar las características únicas de cada vino. Al atardecer, desde el mirador del Pago, el paisaje de viñedos, iluminado por los últimos rayos del sol, refleja la conexión profunda entre la naturaleza y creación humana. En Otazu, cada copa servida es un homenaje al lugar donde la tierra, el arte y la vid se encuentran para crear algo extraordinario. Imagina recorrer los caminos del vino en España, pasando por viñedos galardonados y castillos milenarios. Este septiembre, únete al Enotour España de Bon Vivant. 13 días de experiencias inolvidables, 10 bodegas seleccionadas, gastronomía de primer nivel y paradas en joyas como La Rioja, Priorat y Penedès. El cupo es limitado. Reserva tu lugar y vive el enoturismo en su máxima expresión. Descubre más en bonvivantmexico.com. En la clasificación de la calidad de los vinos españoles, los vinos de Pago son los que se encuentran en la punta de la pirámide. En toda España hay 19 vinos que tienen esta denominación de Pago. Y Otazu es la bodega más al norte de España con esta clasificación de vino de Pago. Es decir, es una de estas 19 denominaciones de origen que tienen vinos de una altísima calidad. Está por encima de los vinos de denominación de origen calificada, que ya dijimos que eran 2, La Rioja y Priorat, y los vinos de Pago que se encuentran en la punta de la pirámide. Otazu es esta bodega que combina la parte antigua, porque me gustaría mucho destacar que Otazu se establece en esta casa antigua que fue un señorío donde nace la bodega y donde vamos a tener también ciertos elementos de una historia impresionante. Tenemos esta casa que se construyó con un estilo muy francés, inicialmente de los dueños de aquella época, pero lo que conecta el señorío, que es la casa antigua donde vivían los dueños de la bodega, con lo que es la bodega actual, se conecta por un camino en donde vamos a encontrar varias cosas. Es el enlace entre el pasado y el futuro. Una de las cosas que más llama la atención es la iglesia de San Esteban que tienen ahí, que data del 1200 después de Cristo. Esta iglesia es importante porque en Navarra pasa el Camino de Santiago y es una de estas iglesias en donde los peregrinos podían hacer una parada. Y la iglesia sigue ahí, edificada con toda esta historia que, imagínense, pues 1200 después de Cristo, toda la historia que tiene. Es una iglesia muy pequeñita, pero muy bien cuidada.
Esa es una de las cosas que encontramos caminando, porque es un recorrido que lo puedes hacer caminando. Otra cosa también interesante, pues es que en los jardines, que estos ya son más modernos, vamos a encontrar diferentes instalaciones, esculturas modernas, porque la bodega, que es lo que encontramos al final del camino, pues es una bodega muy grande en donde vamos a encontrar aproximadamente 1,500 obras de arte contemporáneo e instalaciones y varias cosas, ¿no? Una cosa muy bonita que promueven los dueños de las bodegas, pues son los concursos, que luego a partir de los concursos sacan sus etiquetas o sacan ciertas ediciones especiales de los vinos. Es una galería tal cual, donde vamos a encontrar obras de artistas internacionales. De hecho, hay también artistas mexicanos, obras fotográficas, esculturas, incluso vasijas de barro, cosas únicas y diferentes, ¿no? Lo que llama mucho la atención de la bodega, porque primero, antes de poder entrar y de llegar a la sala de barricas, que es una de las áreas más bonitas y más impresionantes, pues tú vas precisamente dando como un recorrido en esta galería de arte, pero cuando uno llega a la bodega, es una cosa también que impresiona mucho, porque la bodega tiene una magia. Le ponen música para que las barricas descansen y estén siempre con esta música de fondo y el vino pueda envejecer de una manera diferente. Y también tiene un juego de luces que de repente vemos la sala de las barricas iluminada de blanco y luego de repente lo vemos con colores. Dentro de la misma sala hay una instalación en donde uno puede meter su dedo, te mide las pulsaciones y esa pulsación hace que el registro se vaya como a un archivo de toda la gente que ha pasado y ha puesto su dedo ahí, y queda el registro del pulso de tu corazón en una base de datos que al final de cuentas forman parte de otra obra del mismo vino. O sea, en realidad todo está muy conectado con lo que es la naturaleza, lo que es el hombre, lo que es el vino, pero es una experiencia única porque es una bodega que no se parece a ninguna otra, por la mezcla del arte contemporáneo con lo que es la tradición, sin dejar de lado la calidad de los vinos. Pues estamos hablando de vinos de pago, ¿no? Y bueno, pues incluso la misma cata también es particular porque los vinos, tenemos vinos de pago, pero lo que es la parte de la degustación no son las típicas tablas de quesos embutidos que te dan en la mayoría de las bodegas. También ahí meten un poco de arte, porque te dan ciertas figuritas que a tu ojo puede ser la figura de una fresa, puede ser la figura de una paleta, pero en realidad los sabores son de otros alimentos. Todo tiene un sentido y créanme que es una gran experiencia. A quienes les gusta el arte es algo que no se pueden perder. Visitar el Pago do Tasso, que es el nombre de la bodega, es una experiencia sensorial desde el punto de vista del arte. Involucras a todos los sentidos y bueno, la experiencia termina de manera perfecta con una muy buena copa de vino de pago. Otra característica también particular de los vinos de Pago do Tasso, a diferencia de la mayoría de los vinos de España que son hechos de base tempranillo, los vinos de Pago do Tasso son vinos muy potentes, son vinos muy alcohólicos y con mucho tiempo de envejecimiento, porque Navarra tiene mucha flexibilidad en sus denominaciones de origen y aceptan cepas internacionales como lo son la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Chardonnay. Son cepas que, si bien también existen en los vinos españoles de otras regiones, aquí particularmente son las cepas importantes para poder hacer los vinos. Entonces, vinos con estas cepas pues van a venir cargados, si bien con la genética de las uvas, con todo lo que es la tipicidad de la uva, pero también con el terroir que les da esta parte única y diferente de vinos españoles, pero con mucha fuerza, con mucha potencia. Los vinos de Pago do Tasso no son vinos sencillos, no son vinos fáciles de tomar, son vinos para poder maridarlos, son vinos muy gastronómicos, aunque en realidad el vino pues es disfrutable en cualquier etapa del conocimiento que tú tengas en el vino. Son vinos que te pueden enseñar muchísimo y puedes entender, aunque no seas un gran conocedor, un gran experto en el vino, conociendo estos vinos te puedes dar cuenta
cuál es la parte más alta en calidad de los vinos españoles. Este fue un pequeño relato de una región que en el mundo vitivinícola no es tan conocida, pero que impacta, impresiona, enamora, porque descubrimos cosas que se salen un poquito de la norma de los vinos españoles. Y bueno, pues Pamplona es toda una región para descubrir, no solamente de la parte vitivinícola, sino en la parte cultural, en la parte taurina. Navarra es una joya escondida que hay que descubrir. Espero que pronto nos puedan acompañar ustedes también en un viaje al norte de España, descubriendo estos lugares como lo son el Pago de Otazu y otros más. Y nos vemos en el próximo episodio en esto que es El Vino es el Pretexto. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como @elvinoeselpretexto. Suscríbete si aún no lo has hecho y regálanos un like si te ha encantado este viaje. Este es un podcast de Bon Vivant, producido por Ser Creativo Studio. Nos vemos en el siguiente.